Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas, un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Ricardo Sánchez Blanco. Así es, mis amigos, les habla Luis Ricardo Sánchez Blanco. Y esta es la conclusión, la parte final de este tema. Ha sido para mí de veras un privilegio para mi propia vida y también creo que lo ha sido para todos ustedes. La oración en la vida de Jesús, el hombre, el Hijo de Dios. Me gustaría concluir este tema tan importantísimo teniendo unas cuantas generalidades que se pueden ver como una conclusión de este tema en la vida de Jesús. Por ejemplo, Jesús acostumbraba a orar siempre. Lo hacía con dedicación y perseverancia. Si nosotros queremos sacar algún provecho de este tema, debemos aprender de él, seguir este ejemplo. Él es nuestro modelo. Jesús acostumbraba a orar siempre. Lo hacía con dedicación y perseverancia. Jesús participaba de las reuniones religiosas de el pueblo de Israel. Él participaba, él asistía, él estaba allí presente. No lo hacía para reprochar, sino para participar como un ciudadano judío de su país Israel, y él lo hacía. Me parece a mí un buen ejemplo de poder asistir a las actividades de la iglesia, mayormente cuando ya hemos conocido a Jesús, y no dejar de asistir a la casa de Dios donde se enseña y se predica la palabra, donde se ora y se aprende a orar. Jesús oraba como parte de su vida y de su trabajo. Podemos decir que la oración de Jesús hacía parte de su vida, de su diario vivir, pero también de su trabajo. En otras palabras, no había dos clases de vida en Jesús. No era en lo personal una vida con Dios y en el trabajo una vida consigo mismo. Tanto en su vida íntima y personal tenía una buena relación con Dios, y donde estuviera en todo momento y en toda circunstancia, mantenía su relación con Dios. En cuarto lugar, podríamos decir, hemos visto ya tres asuntos importantes, que la oración en la vida de Jesús era de intimidad con el Padre. En sus oraciones privadas usaba el término Abba Padre, que quiere decir Padre, Padre mío, Padrecito mío, mi papá, papi inclusive. Esto muestra la intimidad, la relación de padre a hijo y de hijo a padre, y la necesidad que Jesús como hombre tenía de ese respaldo paternal, de esa relación, de esa intimidad con su Padre Celestial. Un buen ejemplo a seguir. Número 5. Jesús era conocedor de la palabra de Dios y oraba siempre con base en la palabra de Dios. Esto que estamos diciendo ha sido extractado de todo este estudio que hemos hecho en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y podemos sacar estas conclusiones sin ningún temor a equivocarnos, porque es precisamente lo que hemos estudiado. Número 6. Jesús aprovechaba los momentos difíciles y duros para estar en compañía de su Padre, buscando su respaldo para hacer siempre su voluntad. Nunca hizo su propia voluntad y nunca quiso hacerla. Y cuando estuvo tentado a hacerlo, se refugió en el Padre a través de la oración. Otra enseñanza que nos deja este estudio, que cuando nosotros tengamos momentos tan difíciles, nunca olvidemos cuando Él dijo: velad y orad, velad y orad.
para que no entréis en tentación. Número 7. Jesús oraba en toda circunstancia, buena, regular o mala, para tomar sus decisiones en el desarrollo de su vida y de su trabajo o misión. Es decir, su relación con el Padre a través de la oración era para el diario vivir, su modo de ser, su modo de vivir, su carácter, su conducta, su vida personal, pero también su trabajo, el desarrollo de sus actividades, todo estaba acompañado de la oración. Un ejemplo interesantísimo e importantísimo que nosotros los creyentes debemos tomar en cuenta. Número 8. Jesús era fundamentalmente agradecido con el Padre. Siempre reconoció a Dios el Padre como su autoridad, reconoció a Dios el Padre como el que hacía la obra a través de él, reconoció a Dios el Padre como el que lo guiaba y le daba lo que tenía que hacer. Reconoció que su Padre lo amaba, reconoció la gracia del Padre sobre su vida y la asistencia personal de Dios el Padre sobre su vida. Jesús era profundamente agradecido con su Padre. Número 9. La oración de Jesús servía de ejemplo para que sus seguidores, precisamente, aprendieran a orar. Pero precisamente por eso mismo le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Porque la clase de oración, la clase de vida, la oración en la vida de Jesús los impresionó tanto que se vieron obligados a decirle, bueno, nosotros hemos aprendido a orar desde niños, pero tú tienes algo especial. Enséñanos a orar, y por eso él también les enseñó a orar. Y número 10, Jesús supera la tradición de los judíos en la oración. Supera la tradición de todos los que venían haciendo oraciones y que tergiversaban la verdad de Dios, por eso no agradaban a Dios. Con sus oraciones inclusive, oraciones egoístas, oraciones egocéntricas, oraciones de idolatría. Bueno, en fin, ustedes pueden ver eso en los evangelios, que cómo Jesús reprochó todas esas cosas. Ahora, con su vida, nos ha enseñado cómo debe ser la oración. Y aparte de eso, también con sus propias palabras nos ha dado explicaciones precisas de cómo orar. Verdaderamente el Señor Jesús fue y es el único referente, óigase bien, el único referente, el único ejemplo o modelo que cada uno de nosotros, sus hijos o discípulos, debemos seguir. No hay otro ejemplo como Él. Primero, tenemos que tomarlo en cuenta como nuestro ejemplo. Segundo, por ser el único que puede ayudarnos en nuestras debilidades a través del Espíritu Santo y guiarnos a orar como conviene también a través de su Espíritu Santo. Pero también a poder hacer de la oración ese medio de relación íntima con el Padre. No solamente pedir y pedir, sino también disfrutar de la presencia de Dios. Nosotros, como hijos y discípulos suyos, debemos considerar estas verdades con mucho respeto y con reverencia, pues realmente el Señor Jesucristo aún sigue involucrado en la oración, porque la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros ante la presencia del Padre. Todos debemos involucrarnos también en este tipo de oración, siguiendo todos estos parámetros, todas estas enseñanzas, siguiendo el ejemplo de Jesús. Él nos ha invitado a hacer de la oración un espacio, un medio de comunión con el Padre. Ha sido de veras una bendición grande para mí, y espero que lo sean para ustedes también, haber compartido este tema de la oración en la vida de Jesús. Has escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir los principios bíblicos que te guiarán a una vida mejor.